Santo y bendecido día para todos, a nuestros hermanos y hermanas de la milicia del Inmaculado Corazón de María. Por acá felices de volver a tener a Lorenita de regreso para que nos hable de la Virgen Santísima, porque hoy iniciamos el mes de mayo con un amor rebosante en nuestros corazones para la Virgen y esperamos que nos dure y se nos aumente hasta el 31. Ella nos va a hablar de cosas muy lindas que nos van a mantener en ese camino de perseverancia para honrar a nuestra Madre en este su mes de mayo, mes del Rosario, mes de la Virgen de Fátima, mes de las flores, precioso. Hola Lorenita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, pues un saludo para todos, hermanitos. Muy feliz y contenta de poder estar aquí y poder compartirles este regalo tan hermoso, este libro de oro, como lo llama la Virgen María, el libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad. Te solicitamos una oración para empezar esta transmisión. ¿Puede ser el Ave María en latín? ¿Te parece? Oh, bueno, Hola, ok. la que tú quieras. O la que tú quieras. Bueno, vamos a hacer esta pequeña oración de inicio para invocar a la divina voluntad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa divina voluntad orando en nosotros y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. In nomine Patri et Filio et Spiritus Sancto. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Queríamos preguntarte, ¿cuál es la historia del libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad? Bueno, este libro que tienen ustedes allí y acá tengo también. También está en una portadita por Amazon azulito. Es un libro que ha sido traducido directamente del original del manuscrito de Luisa Picarreta, que tiene fecha del 6 de mayo de 1930. Entonces, este librito tiene 31 meditaciones acerca de nuestra Madre Santísima para hacerse pues en el mes de mayo o de octubre, o también si alguna persona se quiere consagrar en cualquier fecha del año, está bien, porque en Dios pues no hay tiempo y todo siempre está en acto presente. Resulta que este librito también contiene al final del libro, unas meditaciones que se le agregaron como unos apéndices, 6 apéndices que Luisa le agregó, donde hablan también de la vida de la Virgen María, de cómo ella vivió esa vida interior. Les voy a contar un poquito la historia del libro. El confesor de Luisa, en aquel tiempo, el canónico Benedetto Calvi, que era párroco de Santa María Greca allá en Bari Corato,
él fue quien pues le dio la obediencia de escribir este libro y en 1932 se le dio un imprimatur por la curia episcopal de Montepulciano. Luego se imprimió por segunda vez en 1933 y ya se le da el Nilostan Hominus Reprimatur, o sea, una impresión se volvió a imprimir por el delegado del arzobispo Giuseppe Blandamura, que era obispo de Montepulciano. Y posteriormente, en 1937, que es cuando ya se le agregan estos apéndices y un maternal llamado, se le da un Nilostan, otra vez un imprimatur por Monseñor Francisco de la Cueva de Taranto en la fiesta de Cristo Rey. Entonces, este libro se ha impreso pues ya en muchísimos idiomas, tiene un prefacio. Cuando don Domenico Calvi imprime los libros, se acabaron rápidamente la primera y la segunda edición, que fueron 10.000 copias que se difundieron por toda Europa, en América, y por eso fue que se tuvo que imprimir la tercera edición. ¿Por qué? Porque dio muchos frutos este libro. Un gran bien espiritual que esta lectura comunicaba a las almas y que por lo tanto llegan todavía testimonios y cartas en muchos sacerdotes, en muchos laicos, religiosas, en donde se ha ido difundiendo el libro porque han habido muchas conversiones. Entonces, más o menos esta es la historia del libro, que desde esa época pues ya se está difundiendo. Qué hermoso, muchas gracias. Y es importante saber todo esto para que tengamos la tranquilidad de saber que estamos leyendo un libro aprobado por la iglesia, que estamos siguiendo un compendio de meditaciones. Bueno, para ser sinceros, nosotros ya hemos hecho las 24 horas de la pasión 2 años seguidos, pero este lo vamos a hacer con juicio por primera vez, porque lo que hemos hecho es tomar lecturitas de aquí y allá. Nos encantan los apéndices, pero en forma y en juicio nunca lo hemos hecho ningún año, ningún mayo. Este va a ser nuestra primera vez y hacemos la invitación, extendemos a la invitación a todos los que nos escuchan hoy, a todos los que nos van a escuchar después en diferido, y le vamos a hacer la pregunta concreta a Lorenita al final, cómo seguirla a ella, puede ser en sus grupos de Telegram o aquí, cómo podemos hacer para organizarnos y seguir esta hermosa jornada de 31 días. Y nos decías que se han impreso estos 3 veces, todos con aprobación. Por eso, porque se ha visto muchísimo fruto hermoso. Cuéntanos de esos frutos, de esos beneficios que ha traído el libro. Habrá testimonios, bueno, tú cuéntanos. Bueno, actualmente ya el libro está como por todas las partes del mundo, toda Latinoamérica, España, Europa, en todos los idiomas, pero en aquella época cuando el libro se imprimió, que les dice que a los 2, 3 años ya se habían ido las 10.000 copias, entonces empezaron a salir en muchas revistas y periódicos donde empezaron a hablar del libro en aquel tiempo, en un diario católico en Italia que se llamaba Avvenire, empezó a hablar de los frutos que inundaban las almas de una alegría increíble, que cautivaba, de tal paz, sobre todo la paz interior que producen las almas, la serenidad, que a veces estamos en medio de tantos olas que quieren quitar al hombre la paz. Entonces, este libro lo llamaban como un libro de cielo, y verdaderamente es un libro de cielo porque Jesús mismo le ha puesto a los escritos de la Dina un tal libro de cielo, pero la Virgen, que ahora vamos a ver ese llamado materno, ese prefacio, ella la llamaba como un libro de oro. ¿Cuál es el contenido de este libro? Bueno, primero que todo es un libro que nos va a hablar de la vida interior de la Virgen María. Cualquier otro libro que nosotros leamos muy buenos de santos son muy lindos, pero aquí la diferencia de este libro es que vamos a encontrar las mismas oraciones de la Virgen que hacía en su interior, cómo ella vivió en la divina voluntad, cómo la vida de María estaba fundida en Jesús,
en ese fiat divino, en esa divina voluntad, que por ningún instante ella dejó de ser fiel en esa vida interior de la vida de la divina voluntad que fue durante toda su vida. Acá vamos a aprender la vida de la divina voluntad obrante en la Virgen María, que es la historia más grande que Dios ha hecho y que quiere repetir en cada uno de nosotros, porque María obró un exceso de amor inmenso para darnos como esa herencia divina de decir, Dios, mire, así como obré en María y como ella se dejó poseer por esa divina voluntad, quiero formar de ustedes también esas copias vivientes de María. Quiero que la vida de la divina voluntad reine en ti como reinó en en mi madre, y ella será tu modelo, tu maestra, tu guía. Entonces, a través de este libro encontraremos unas sublimes lecciones muy útiles que nos van a ayudar a vivir únicamente de Dios, para Dios, en Dios, que queramos de verdad vivir en esa divina voluntad. Entonces, por eso es un camino espiritual en el cual Dios nos llama a responderle eficazmente a esa llamada que Dios te hace a ti, que regresemos a ese orden y a ese puesto y a esa finalidad para la cual Dios nos ha creado, que es poseer esa misma vida de Dios en nosotros. Entonces, poco a poco, a través del libro, vamos a ir siguiendo unos pasos que nuestra Madre misma nos va a ir sugiriendo para llegar a esa santidad más alta, que es la santidad de la divina voluntad, dándolo así ese bello cumplimiento que se da en el Padre Nuestro, cuando nosotros escuchamos a Jesús decir, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti. Que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unos. Entonces, así como resumido, pues este libro nos va a enseñar a vivir en la divina voluntad. Nos va a enseñar a conocer la vida interior de la Virgen para hacerla nuestra, porque esa es la herencia que ella nos quiere dar, sus mismos actos, su misma vida interior, hacerla nuestra y que ella venga a vivirla en nosotros. Más o menos sería así, pues ahora vamos a ver otras cositas, pero eso serían allí y Fernando como la esencia. Qué lindo, gracias. ¿Cuáles son las promesas para quienes mediten este libro y en especial en estos 31 días que comienzan hoy? Bueno, hay un maternal llamado al inicio del libro que es muy importante que lo meditemos con el corazón, que Luisa escribe, donde nuestra madre nos promete cuáles van a ser esas promesas que ella nos da para los que vamos a leer este libro. Primero que todo, al inicio la Virgen dice, yo siento una irresistible necesidad de descender del cielo para hacerte mis visitas maternas. Entonces, cada vez que yo tomo el libro y lo voy a orar, sacamos un momento del día para estar con nuestra madre. Ella siente esa necesidad irresistible de venir a conversar con nosotros y a darnos sus lecciones. Pero nos pide unos requisitos. Primero, que seamos fieles a lo que ella nos va a decir y a esa práctica que ella nos va a mostrar en el libro, y un amor filial, porque es un libro que se debe meditar con el corazón y con mucho amor. Y ella nos promete, primera promesa, que son muchas, que si nosotros somos fieles en esta meditación del libro cada día y ponemos ese empeño de querer hacerlo con el corazón, con el amor, que esas lecciones bajen de la mente a mi corazón, dice, yo permaneceré siempre contigo en tu alma para hacerte de maestra, modelo, ejemplo y madre tiernísima. Entonces son como 4 roles que la Virgen va a darnos, y es, primero, ella misma se va a encargar de irnos enseñando en sus lecciones y va a ser nuestra maestra. Segundo, modelo, porque a veces nosotros no sabemos cómo actuar en las situaciones del día al día,
en el hogar, con el esposo, con los hijos, y cada lección ella nos va a enseñar cómo ella vivió el estado matrimonial, cuando ella fue modelo de vida consagrada, cuando es madre, cuando su hijo se separa de ella, todo lo que ella hacía interiormente, ella nos va a dar modelo y ejemplo de saber actuar en nuestra vida ordinaria, igual que María, en cada situación. Y también cuando estemos en momentos tristes, de abandono, pues va a ser una madre tiernísima para estar con nosotros. Y después ella nos dice, bueno, este libro, ella nos viene a invitar a entrar en el reino de la divina voluntad, que es el mismo reino de la Virgen María. Hablar del reino de María es el mismo reino de la divina voluntad. Y ella llama a nuestro corazón para que nosotros se lo abramos y podamos ser dóciles a sus lecciones. Si este libro te ha llegado a tu corazón, te lo ha regalado a alguien o alguien te está hablando, como en este momento es la primera vez que escucha, es María, nuestra Madre, que te lo trae con sus manos como un don y que te lo ofrece con gran premura materna para que tú, leyéndolo y meditándolo, aprendas a vivir de cielo y no más de tierra. Por lo tanto, como les decía, ella dice, es un libro de oro que va a formar nuestra fortuna espiritual y la felicidad incluso terrena. Y si uno muchas veces deposita esa fortuna espiritual en las cosas materiales, que porque a veces estás preocupada que no tienes cómo pagar la casa o no tienes trabajo, te enfermaste, pues ella dice, mira, a través de este libro te va a dar una fortuna espiritual y una felicidad, incluso aún en la tierra, y encontrarás la fuente de todos los bienes. Entonces aquí hay varias promesas que dice ella. La primera, si tú eres débil, vas a adquirir la fuerza. Entonces, si estás en una sequedad espiritual, decaído, en oscuridad, como que sientes que te cuesta incluso concentrarte en la misa o en la oración, pues este libro te va a dar mucha fortaleza espiritual. En esa debilidad, llámese debilidad espiritual, de pronto de asedia, pereza, o también incluso física, porque la Virgen promete, te voy a dar esa fuerza espiritual. Si estás tentada porque tienes tentaciones de impureza, tienes vicios del alcoholismo, tentación de rabia, de explotar, de perder la paciencia, entonces voy a darte la victoria. Porque cuando nosotros leamos los libros veremos cómo la Virgen actuaba ante las situaciones difíciles, en esa calma, en esa paz, pues nos recordaremos de esa lección, la veremos como modelo y si estamos en esa tentación vamos a adquirir una victoria. Y si hemos caído en la culpa, dice la Virgen, encontrarás la mano que te levantará. Que a veces caemos en los pecados mortales o en un pecado venial, faltas de pronto de caridad, con la boca, murmuraciones, chismes, impaciencia, juicios temerarios. Y de pronto te desanimas y dices, no, yo no voy a cambiar. Pues ahí dice nuestra madre que si tú caes, ella te va a levantar con su mano materna para que te levantes. Y cuando te sientas afligida, porque pues tienes una tristeza en tu corazón, se te murió una persona, tu mamá, tu papá, un familiar, una enfermedad, una situación moral en tu familia o que tú ves también que te produce mucho lo que está sucediendo en la iglesia, tantos sacerdotes que están secuestrando, matan, se suicidan, etcétera, y tú sientes un dolor en el corazón porque también tu hijo se alejó de Dios, no quiere saber nada de ti, entonces encontrarás en este libro un gran consuelo, porque veremos cómo la Virgen era consolada por Jesús y cómo ella consolaba a Jesús, y estas mismas oraciones que la Virgen hizo en esos momentos difíciles. Ahora, cuando tú estés espiritualmente fría, que no tengas ganas de rezar, que estás como en una oscuridad espiritual que tú dices es que no quiero nada, no, me cuesta aún rezar el rosario,
o incluso un familiar que no quiere saber nada de Dios. Cuando tú comienzas a leer este libro, te va a producir a ti fervor, porque es una promesa. Y también, como es un libro que se extiende a todas las almas, ese beneficio también llega a todos tus familiares como rocío. Cada oración que tú hagas, cada lección que tú leas, también llega a todas las almas del bien, porque tú te haces como ese canal o instrumento por donde la Virgen pasa todas esas gracias. Si tú también, por ejemplo, sientes hambre de Dios, porque quieres conocer más de Dios, estás caminando en la vida de santidad, entonces a través de este libro gustarás el alimento exquisito de la divina voluntad, que vas a aprender a, Jesús dice, hay 3 panes, ¿no? El pan de la palabra de Dios, que nos alimentamos, el pan de la Eucaristía y también el pan de la divina voluntad, que mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, decía Jesús. Entonces este es otro alimento muy exquisito que Dios nos quiere regalar. Entonces con el libro no nos va a faltar absolutamente nada, no estaremos más solos, ya no más soledad. Nuestra Madre estará en dulce compañía nuestra, junto con nosotros en nuestra alma, guiándonos, llevándonos hacia su Hijo Jesús, y tomará la tarea de ser esa mamá que nos cuida todo el tiempo, que nos quiere hacer felices, pensando en todas las necesidades que tengamos nosotros con tal de que aceptemos vivir unidas a María. Entonces, bueno, no sé si paro aquí por si tienen algo que decir, pero hay más de promesas. No, están hermosas, están hermosas. Nos hablaste de 3, 4, 5, 6 promesas, que son las que están en las primeras hojitas del libro, y en la versión que nosotros tenemos, que fue la que Lorenita nos regaló con tanto amor, están en la contraportada. Sí, no sabemos qué libro tengan ustedes o si tienen el libro. Hay varios a la venta en Amazon. Ahorita Lorenta nos puede decir dónde lo podemos conseguir fácilmente o si existe en algún lugar donde lo podamos bajar en PDF o en Kindle para una tableta o algo. Y también para que nos guíes a nosotros que somos tu apostolado hermano chiquito, que el apostolado hermano grande de los hijos de la luz de la divina voluntad, de nuevo como lo hicieron durante las 24 horas de la pasión, nos guíen a llevar este librito todo el mes de mayo, empezando hoy, y a seguir las lecturas. Entonces, pues la pregunta siguiente es esa: ¿de qué modo podemos seguirlas? ¿Cómo nos recomiendas hacerlo? Saber que cuando nosotros vayamos a leer el libro, la Santísima Virgen María siempre va a estar con nosotros. Recordemos que ella nos dice que yo estaré en tu alma junto contigo para que sea pues ese modelo, esa maestra que nos enseña. Y ella nos va a ir enseñando paso a paso cómo ir leyendo el libro. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el libro? Cuando ustedes abran el libro, van a encontrar una oracioncita de inicio como un acto preventivo en el cual pues es importante cómo hacerlo para preparar el alma y ese momento de unión con la Virgen que nos va a ayudar fundiéndonos en ella. Podemos incluso también hacerlo de manera natural. Cuando hacíamos ahora la oración de inicio de fundirnos, podemos ver María, a pensar en mi mente, me fundo en ti Jesús y tomo y hago mía tu mismo pensamiento, porque también me puedo fundir a través de Jesús. Hago mío tu pensamiento, hago mío tus ojos, tu boca, tus sentimientos, tu corazón. O ven María, hablar en mí, a pensar en mí, a respirar en mí. Ven tú a darme tus lecciones. Pues es una oración espontánea del corazón. Entonces, cuando tú haces esa pequeña oración de fusión, invocándola siempre a esa divina voluntad, entonces ya nos ponemos en la actitud de los pequeños y vamos a leer la primera hora, porque son 31 días, comenzando el 1 de mayo con la primera lección. Una vez tú comienzas a leer la lección, hay una primera parte en donde habla como el alma
que era Luisa, pero somos nosotros que nos ponemos en una actitud de los niños pequeños que ponen su cabecita en el corazón de la Virgen, en sus piernitas para escuchar las lecciones. Y ya luego empezamos la lectura meditada de manera tranquila, en paz, en momento de silencio, para leer la lección de la Virgen, que es cortica, es 1,5 páginas, terminando con una florecilla, como lo llama ella, como una frase muy linda, como una jaculatoria, que nos va a ayudar a recordar esa lección durante el día y al final una práctica que ella nos da. Por ejemplo, hoy en este día me harás 3 actos de amor. Dependiendo de la lección, ella da siempre como una práctica para uno hacerla durante el día. Todos los días hacer cada lección distinta, ¿no? Si el 1 de mayo hago la primera, el segundo hago la 2, la 3, hasta terminar el 31 de mayo y hacer la consagración a la Virgen que está al final del libro, que es esa entrega de nuestra voluntad humana a la voluntad de Dios. Unos pueden hacer la consagración por ser 31 de mayo, que es el día de la visitación, que es el día pues como cerrar con esta consagración. Y si ustedes gustan, porque también sería muy lindo si lo hacen en familia, pueden, por ejemplo, ¿qué les aconsejo? Pueden hacer primero el Santo Rosario, porque al Rosario la Virgen le encanta y nosotros sabemos que es su oración preferida. Y pueden después del Santo Rosario, entonces empezar la lectura del libro, meditándolo, orando, o al contrario, pueden empezar la lección de la Virgen y luego terminan con el Santo Rosario, como estén, digamos, acostumbrados en su hogar. Ahora, ¿cómo lo pueden hacer por vía internet? Digamos por YouTube, porque hay personas que pues no pueden salir de casa, no pueden ir a la misa. Pues si tienes dificultad para leerlo, porque no puedes leer, te cuestan los ojitos. Nosotros, por lo menos en el canal de Hijos de la Luz de la Dinamita, están grabadas en audio las lecciones del libro, audiolibro, para que lo escuches y lo trates de hacer con el corazón. ¿De qué manera puedo como sugerirles a ustedes? Pues es por lo menos nosotros, digamos, por WhatsApp o Telegram, la gente que quiera unirse, pues se les manda todos los días el audio y una charlita que se va a hacer del libro para ayudarles a profundizar. Y se les manda como una fotico con la práctica del día que toca hacer. Entonces ustedes, por ejemplo, si quieren también, como lo hicieron con las horas de la pasión, pueden compartirles ya sea también el PDF. Yo con mucho gusto les comparto el PDF del libro. Se les manda el PDF de cada día con una tarjetita así recordándoles, bueno, hoy vamos a hacer la práctica de este día que nos dice la Virgen. Y ya el 31, entonces ese día pues ya haces tu consagración. Por ejemplo, acá donde yo vivo, vamos a hacerla con el párroco. Vamos a irla a leer todos los días y al final el padre va a hacer una misa especial. Dijo, todos de blanquito aquí la parroquia y se lee, pues, se puede imprimir la consagración y uno la lee. En este caso, pues la vamos a hacer frente al sacerdote, con el sacerdote, frente a la imagen de la Virgen y nos vamos a consagrar. El que no pueda, porque pues hazlo tú personalmente, el 31 vas a la misa y entonces, pues si ustedes quieren hacer la misa de la Inmaculada, pues se invita a un padre, se hace la Santa Misa y tú haces esa entrega y consagración a la Virgen. ¿Qué te parecen allí, Fer? Maravilloso, muy, 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 muy lindo. Y ya muchos iniciaron ayer su preparación de 13 días para consagrarse el 13 de mayo, según el método de San Maximiliano María Kolbe. Ellos no son excluyentes. Puedes hacer este o puedes hacer el otro o puedes hacer los dos. Entonces tendrías tu consagración por el método de San Maximiliano María Kolbe. El 13 de mayo la hacemos con el padre Jesús Ceja Álvarez. Y bueno, les pongo la de la milicia y de allí tenemos los enlaces. Y muchos, entonces vamos a estar haciendo las dos. Va a ser algo muy lindo. Y el 31, entonces, claro, cada uno busca su Santa Misa presencial y hacemos
renovación, pero ahora en la divina voluntad. Va a ser muy bonito, de verdad que sí. Vamos a ponerles también aquí abajito el enlace del canal Telegram de los Hijos de la Luz de la Divina Voluntad, donde podemos seguirlo día a día a partir de hoy, 1 de mayo. Pues felices de que nos participes de nuevo esta hermosa iniciativa, nos vamos a unir, por supuesto que sí. Y bueno, si hay algo que quieras agregar con respecto a la Virgen, al libro, antes de hacerte una última pregunta que nos hacen muy frecuentemente por email. nos dejas Bueno, saber. sí. Bueno, hay otras cositas que les quiero hablar del libro, y es que la Virgen dice en su libro del maternal llamado que ella quiere, como madre presurosa, ponerse a la obra de difundir este libro y nos va a ir preparando en el camino para conducirnos a este reino de la Divina Voluntad, porque es lo que ella quiere en estos tiempos, que conozcamos este camino de la Divina Voluntad, que es maravilloso. ¿Y qué vamos a aprender en el libro? Miren, vamos a aprender grandes lecciones que van a ser lecciones sublimes y celestiales, que es el lenguaje del cielo. Vamos a aprender las mismas oraciones que María hizo, en donde aprenderemos a empeñar, como ella dice, vamos a comprometer al sol, a la luna, a las estrellas, a toda la creación, todos los actos de Jesús, todos los actos de los santos. Porque aquí de pronto hago como un paréntesis, lo que llamamos en la divina voluntad los giros del alma. Aprenderemos a orar en la divina voluntad, que es una oración divina, que es la misma oración de Jesús y de María. Imagínense uno poder aprender a orar como la Virgen. En una de las lecciones, por ejemplo, ella decía que cuando ella sale de la casita paterna, que se va, toda la creación amaba y adoraba la divina voluntad en María, reconocían a la reina y entonces se inclinaban hacia esa divina voluntad operante en María. Y como la Virgen, en el momento que ella pasaba por toda la creación, estaba amando a Dios, imprimiendo su te amo, su te adoro, en cada rayo de la luz del sol, en las gotas de agua del mar. Y aún antes, cuando era pequeñita, antes, en los pasos que en las primeras lecciones ella habla de cómo fueron los pasos de su Inmaculada Concepción. Ella dice que desde pequeñita, cuando Dios estaba creándola, porque el Padre la crea en un mar de potencia, y luego se desborda un mar de sabiduría en su Hijo, y el mar del amor en el Espíritu Santo, y en esos tres mares se funde y forman a María. Y cómo la crean ya con uso de razón a esa pequeñita, purificando su germen humano para que fuera inmaculada, y como ella desde chiquita, ya siendo creada con ese uso de razón, ya ella iba a los brazos de la Trinidad, al Padre, para darle el amor, la adoración, la gloria que nosotros no le habíamos dado. Y como ella llegaba y ya desde ese instante ella estaba amándolo en el sol, en las estrellas, en el firmamento. Y nos enseña a través del libro cómo ella lo hacía para que lo hagamos nuestro, para que nosotros también al mismo tiempo nos fundamos en esos mares de amor, de potencia y sabiduría, y digamos: Jesús, Padre divino, yo te amo también con el mismo amor con que la Virgen Inmaculada te está amando en este acto presente. Te adoro, te bendigo y hago mía sus mismas oraciones, sus lágrimas, todo su mismo interior lo hago mío y te lo ofrezco. Porque en Dios no es algo que ya haya pasado. Recordemos que todo en Dios se vive en acto presente. Y en el acto de la Inmaculada Concepción, la Virgen, en ese instante, cuando yo me fundo en Jesús y entro en Dios, en el acto eterno de Dios, para estar allí dentro de esos mares, participando y recibiendo todas esas oleadas de amor que eran en María, también las recibo yo porque yo estaba dentro de ella, en ese acto presente de Dios. Y Dios me da la oportunidad, y la Virgen, mira, yo te voy a enseñar las mismas oraciones que yo hice y estoy haciendo en acto presente para que las hagas tuyas y junto conmigo alabes, adores y bendigas a toda la Trinidad. Entonces vamos a aprender esas mismas oraciones sublimes, donde vamos a comprometer a mí todos los actos de los santos, de como todos los San Maximiliano Kolbe, San Griñón de Montfort, todos los santos que han amado a la Virgen. Vamos a tomar todos los actos que ellos hicieron en la tierra, sus lágrimas, sus adoraciones, oraciones, para fundirlas
y unírselas, entregándoselas a la Virgen para que junto con ellas se las entreguemos al Divino Padre. Y también estas plegarias que vamos a aprender son plegarias potentísimas porque comprometen al mismo obrar divino de Dios. Cuando Dios escuche esas oraciones tuyas y mías en unión con las oraciones de María, comprometiendo todas las oraciones de los santos, de los ángeles, vamos a desarmar a Dios. ¿En qué sentido? Para que sigan lloviendo gracias a la tierra, aún en medio de tanta maldad. Dios vea solo a través de tus actos divinos, ve a su Hijo Jesús y a su hija María, pidiendo para todos el reino de la divina voluntad. Y así lo vamos a vencer en amor. Por eso, a través de este libro vamos a acelerar la venida del reino a la tierra y obtendremos lo más grande, que es que se haga su divina voluntad como en el cielo, así en la tierra, como el deseo de Jesús en el Padre nuestro. ¿Qué les parece? Una maravilla. Decía un sacerdote en una charla que un santo peca 6 o 7 veces al día. Imagínase uno. Entonces, esto es para todos nosotros. Así lleven años muy, muy cerca a la iglesia. Todos necesitamos de estas promesas. Todos necesitamos de estas promesas, sí. Bueno, yo voy a hacer un paréntesis porque le hemos comentado también a Lorenita y, bueno, muchos nos escriben con muchísimas dudas sobre la divina voluntad, porque pues está siendo muy atacada. Les voy a contar una experiencia muy personal que tuvimos, Fer y yo, durante las 24 horas de la pasada. La seguíamos con el grupo de Telegram de los Hijos de la Luz de la Divina Voluntad y también las leíamos nosotros mismos en las horas de la noche, ya tardecito, cuando todo está calmado. Y uno de esos días estábamos tan impactados con todo lo que nos narraba Luisa directamente, la interacción que ella tenía con nuestro Señor, creo que fue en la cárcel, ¿verdad? La posición en la que él estaba, cómo estaba atado a las cadenas. Y a nosotros nos gusta muchísimo, muchísimo, especialmente a mi esposo, Sor María de Jesús de Ágreda, es una monja concepcionista de España, su cuerpo está incorrupto desde hace más de 500 años. Ella, igual que Luisa, escribió Testamentos Espirituales de la Virgen, tenemos los 2 tomos, y entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué dice Sor María de Jesús de este momento exacto cuando Jesús estaba en la cárcel. Y empezamos a leer. Estuvimos tan impactados que era básicamente palabra por palabra lo mismo, igual. De pronto la visión, la forma de hablar era diferente, porque Luis tiene una forma de hablar muy particular, que también eso se quejan muchas personas, pero ella, ¿por qué le habla así a nuestro Señor? Pero ella, ¿por qué? Bueno, ella era un alma pura, inocente y tierna, y yo les digo, les hago este ejercicio. Bueno, la monja María Jesús de Ágreda quizá tendría mucha más, qué sé yo, educación y aconsejaba reyes, etcétera. Luisa era un alma muy sencilla y a veces decía cosas, siempre decía cosas tal como salían de su corazón para Jesús. Entonces, a las personas que sienten esto o de pronto, bueno, sí, dice lo mismo, pero es que es otra forma de expresarse. Yo les digo, pónganse a pensar ustedes en una niña chiquita, hermosa, inocente que tengan en la casa y ella va diciendo las cosas con su pureza. Uno no les dice, ay, pero no hables así, no digas eso. Sale del corazón. Esa era la experiencia que nosotros teníamos. No estábamos haciendo ninguna comparación, era solo por curiosidad, pero encontramos eso. Entonces es una, para todos ustedes, es como asegurarles que realmente los escritos de Luisa, sentimos del corazón, vienen de Dios. Pero bueno, me extendí demasiado para hacerte la pregunta, Lorenita. Existen en este momento muchos sacerdotes, tristemente, de pronto no muchos, algunos sacerdotes que están atacando muchísimo, muchísimo los libros de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, incluso cuando ellos tienen ya
su aprobación, su nihil obster, que pasan por encima de eso y empiezan a ver todo lo diabólico, y muchos nos escriben preocupados diciendo esto en realidad si es de Dios o es del diablo, este sacerdote está diciendo que esto es diabólico. Muchos otros sacerdotes no, entonces queríamos tu opinión, no solo tu opinión, pero tu consejo para todos, tu punto de vista. ¿Cómo sientes y por qué están pasando estas cosas a los escritos, al libro de cielo y a los escritos de Luisa? Bueno, primero que todo, uno siempre se tiene que ubicar con lo que enseña la iglesia, ¿verdad? Los escritos de Luisa tienen su sitio oficial que se llama la página de YouTube que ellos tienen o de internet, sitio web, que es el sitio oficial de Luisa Picarreta, y ahí están todos los comunicados que ha dado la iglesia. Los primeros 19 tomos tienen ya una aprobación con un Ilostan. El libro de la Virgen está aprobado, como les decía, la historia, el libro de las horas de la pasión está aprobado. Y ahorita pues ya Luisa es sierva de Dios. Los 2 teólogos que nombró el Vaticano han dado un veredicto positivo y en este momento está el proceso de Luisa, pues está como son 36 libros, pues es bastante, está también las cartas de Luisa, esto lleva tiempo, pero en este momento la divina voluntad no está prohibida dentro de la iglesia, incluso en el Vaticano se sacó su bibliografía oficial de la editora del Vaticano, pues es un libro que se llama El Sol de mi Voluntad, y en muchas partes del mundo hay algunos sacerdotes, ya obispos, por ejemplo, en Guadalajara tienen su aprobación del obispo y tienen un asesor diocesano donde están haciendo retiros para sacerdotes, para laicos. En muchas otras partes se está viendo, en partes del mundo se hacen muchas charlas. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, yo podría responder como lo dice Jesús mismo en los escritos, que estos libros tienen tanta luz que para las almas dispuestas es una autora pura que se entenderá con facilidad. Pero para los que no tienen la disposición, dice que no van a poder entender nada. El intelecto como que se les nubla. Es lo mismo como cuando Jesús vino a la tierra, que quiso llegar a los doctos, a los fariseos, y eran los que más lo atacaron. Y él dice, no, pues es que yo me comunico a los pequeños, a los humildes, porque son más sencillos y no tienen, pues su intelecto es más, digámoslo, virgen, puro, y tienen más facilidad de entender su palabra. Entonces, ¿por qué uno sabe que no son escritos puros? Porque primero, nada de lo que dicen contradice el magisterio de la iglesia, ni las escrituras, ni el catecismo, ni lo que se hablan los santos. Entonces, por eso estarse tranquilo. Que quizás a veces estos sacerdotes o los que ustedes dicen no conocen, no se han metido a leer los escritos en profundidad y opinan de manera precipitada sin conocer. De hecho, hay un sacerdote que conocemos, que conoce la Divina Voluntad ya hace más de 50 años, que es el padre Pablo Martín Sanguiao, un gran apóstol de la Divina Voluntad, que ha escrito muchos libros y hay un pequeño catecismo donde él resuelve muchas dudas, que se llama Pequeño Catecismo de la Divina Voluntad, donde en forma de preguntas y respuestas, él da aclaraciones de pronto de manera desde el catecismo, la Biblia, sobre la divina voluntad que ese es el que yo les regalo a los sacerdotes, para que se queden tranquilos, para que vean el apoyo que hay desde la tradición apostólica, desde las escrituras, todo lo relacionado a la divina voluntad. A ustedes lo tienen. Bueno, pues también se los compartiremos en PDF. Entonces no tengan miedo, pues sabemos que en la vida de Jesús pasó lo mismo, los mismos doctos fueron los que lo condenaron y así va a ser igual. Jesús dice en los escritos que va a ser lo mismo con la divina voluntad, que van a haber muchas personas que no se van a cerrar, pero es ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Ahí la respuesta es porque hay una lucha entre la voluntad humana y la voluntad divina. Aquí no se trata de bandos de los tradicionalistas o los modernistas, no es guerra de tradicionalistas con modernistas, sino guerra entre nuestra voluntad humana y la voluntad de Dios.
entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Todo el que es de la verdad escucha la voz de Jesús y la reconoce. Ustedes cuando comienzan a leer estos escritos van a sentir dentro de su corazón como el sol los quema. Ahorita aquí hago un paréntesis de lo que ustedes me compartían de esta santa de Ágreda. No recuerdo si todavía es santa, me parece que Sor María de Ágreda, debe ser venerable, no lo sé. Pero sí dice Jesús que hay una distinción. Venerable, Es venerable venerable, sí. Hay una distinción, él dice, le decía, por ejemplo, a Luisa con relación a los escritos. Él le decía, mira, si tú lees, vamos a poner las horas de la pasión que me ponían el ejemplo. Cualquier otro libro de las horas de la pasión que tú leas de Sor Ágreda, de Erika Emmerich, de Santa Brígida, todos esos libros que hablan de la pasión de Jesús, hablan de la pasión externa, porque estas almas veían externamente lo que Jesús hacía. Entonces lo describen como Jesús se los mostraba. Pero ¿cuál es la diferencia entre los escritos de estas santas a las de Luisa? Que Jesús no habla tanto de lo externo, sino de su obrar interior. Luisa estaba describiendo que ella vivía en el interior y de cómo Jesús oraba en su interior, toda la pasión interior de Jesús, que todavía no se conoce, como lo dice a Luisa. Nosotros no sabemos cuál fue la pasión que le dio la divinidad a Jesús, porque en Dios habían tres pasiones, no solo fue la pasión de los judíos, que vemos externamente en la película, que leemos, sino también estaba la pasión del amor, que fue esa pasión que la divinidad le infringió a Jesús para reparar toda esa falta de amor que le debimos haber dado al Padre por todo lo que nos ha dado, que es una pasión del amor, la pasión de la divinidad, que la divinidad, incluso desde el momento en que Jesús se encarna, ya Jesús desde pequeño del vientre de la Virgen ya recibía clavos, espinas, de todos los malos pensamientos que de todas las criaturas que Dios ha creado le hemos dado. Y Él estaba reparando todos esos malos pensamientos en ese instante, en el acto eterno de Dios. Entonces eso en ningún libro lo vamos a encontrar, como lo dice Jesús a Luisa. Ahora el libro de la Virgen es igual, son las oraciones interiores de la Virgen. Oraciones potentes que comprometen la misma creación, los actos de los santos, los mismos actos de Jesús. Otro libro de la Virgen, yo puedo leer este de Sor Ágreda, que lo he leído, que es bellísimo. ¿Y cómo me puede ayudar? Claro, yo leo este libro y me ayuda en esa composición del lugar, como cuando leo Catalina de Emmerich, otros libros, y te da un bagaje bellísimo para uno meterse en el acto eterno de Dios en esa escena y poder ya entrar dentro de esa divinidad y ya orar junto con María, junto con Jesús en la rueda de la eternidad. Eso es un temita más elevado, pero yo sé que algunas personas me entienden. Entonces, esa es la razón, como volviendo a tu pregunta, esa es la razón que pasa, que simplemente pues no pueden hablar, hablan sin conocer, simplemente no tienen, no han profundizado, y por eso no se les abre la gracia del entendimiento. Luisa, por ejemplo, decía que cada vez que uno lee un escrito del libro del cielo, de los diarios, Jesús dice, son soles, mares que inundan el alma. En cambio, otras verdades que conocemos son apenas estrellitas. Y a veces sí, se quedan como con la parte intelectual y no creen que el Señor pueda elevar a una criatura como lo hizo en Luisa, a que viniera el Señor a orar en ella con el don operante de la divina voluntad. No creen que haya más y se cierran, pero Dios siempre está continuamente llevándonos a lo más grande, que nos quiere llevar a la santidad divina, al orden para el cual Dios nos ha creado. Entonces, ¿qué les diría a ustedes, a mis hermanitos? Pues investiguen. Si tú te sientes, ay, no, es que esto te afecta, pues métete al sitio oficial de Luisa y mira, investiga lo que dice la iglesia. Mientras tú tengas un libro aprobado, como este libro de la Virgen, ¿por qué vas a tener miedo? Si tienen un Lilostan y ya la iglesia lo ha declarado que no hay ningún error. Lo mismo los escritos de la divina voluntad. Tú mismo experiméntalo por ti mismo, te vas a sentir
cómo la vida te va a cambiar, el gozo, la paz, la alegría, porque uno no puede hablar de lo que no conoce. Yo no pudiera hablarles aquí de lo que a mí me hace tan feliz, que es la divina voluntad, es mi vida, es mi todo, es mi alimento. Y uno siente por dentro que se quema, que quiere darlo a conocer, como le pasaba al profeta Jeremías, que sentía ese fuego horas dentro y sí dar a conocer. Pues eso es lo que yo les digo, como ya testimonio personal. Esto es lo más grande que el Señor nos puede regalar. Que les dije en una ocasión, Dios me dio la gracia de conocerlo ya hace 30 años. Y es tan maravilloso que uno se siente como un bebé chiquito en los brazos de la Virgen, que le falta una eternidad por conocer, porque esto es como uno entrar en algo sin fondo, que entre más tú entras, más recibes y más recibes, te vas llenando y llenando y llenando, que uno dice: "Ay, Señor, dame más vida para seguir gozando de estas bellezas y estas delicias". Así que eso es lo que les puedo decir, Nayi. Y tu testimonio es tan importante para todos nosotros. Y a ti te quieren muchísimo, muchísimo en nuestro apostolado ay, ¿cuándo vuelve Lorena? Entonces, ahí está, el testimonio de primera mano es realmente hermoso, nosotros también lo hemos vivido. Son ojos, como tú decías, puros. A ella se le permitieron ver todas estas otras cosas que María Valtorta, Ana Catalina Emery también vieron. Mm, no puedo decir, no eran almas puras, muy seguramente sí, porque por algo Dios las escogió, ¿verdad? Pero sí, esos ojitos entonces empiezan a ver a una virgen que llora, entonces ellas se imaginan que la virgen se está desgarrando por dentro. Ellas no ven en realidad porque no es la virgen la que les habló y les dijo, yo me siento así, así, yo experimento esto, como si lo hizo con la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Y también la diferencia está en Sor María Jesús de Ágreda, es que ella no fue transportada como María Valtorta o Ana Catarina Emmerich. Ella era una secretaria, ella simplemente escribía todo lo que la Virgen le decía. Entonces, pues es un testamento directamente de la Virgen. Y hay otra, Hermosura. hay una cosita que te quiero hacer un paréntesis ahí para, por ejemplo, cuando uno lee los escritos de Luisa o el libro de la Virgen, de la Pasión, es la potencia creadora. Cada palabra que tú vas a leer se crea en tu alma por esa potencia creadora de Dios que le ha dado a cada palabra esa misma vida de Jesús. Entonces Luisa no solamente estaba viendo, sino que ella lo estaba viviendo. Cada vez que tú lees, se crea esa vida de Dios en tu alma, con esa potencia creadora de Dios que produce, lleva esa fecundidad divina. Cada palabra de los escritos de la divina voluntad llevan la potencia creadora de Dios. Pudiéramos hacer otro programa sobre el valor de los escritos de la divina voluntad, lo que dice Jesús, que es qué pasa cuando tú lees estos escritos dentro de tu alma. Que es que dice, pues sí, ¿qué es la potencia creadora de Dios? ¿Cómo así que se crea a Jesús mismo dentro de tu alma? O sea, eso es otro tema para otra plática, pero sé que algunos me van a entender, otros, pero es como para decirles, mire, es que una cosa es cuando uno le dice, mira, prueba este chocolate, a que tú te lo pruebes. Yo les digo ahora, prueben el chocolate para que ustedes puedan gustar las delicias de lo que decía la Virgen. Vas a sentir la felicidad aquí en la tierra. Vas a sentir la potencia de las mismas oraciones de María. Pues hay que probarlo. Entonces la invitación es, por lo menos tengan su libro físico o en PDF, pero háganse en el libro, porque es un verdadero libro de oro, como dice la Virgen, en donde ella va a escribir en tu corazón tu nombre, con letras de oro. Entonces, pues imagínense, qué promesa. Un tesoro, un tesoro. Y el padre Pablo Martín Sanguiao, Santiago. lo pronuncio bien. Él también nos habla mucho de esto. Nosotros escuchamos sus charlas y sus pláticas en el canal de los Hijos de la Luz de la Divina Voluntad. Se los recomendamos. Él tiene charlitas de 11 minutos, de 15 minutos, pero quedas lleno de emoción y de ir a conocer más, en este caso de la Virgen, de la Reina del Cielo.
en la divina voluntad. Pues de nuevo, Lorenita, no tenemos cómo agradecerte. Ha sido, wow, maravilloso tenerte de regreso hablándonos de este libro, de todos los beneficios que recibiremos a partir de hoy. Todos los que puedan unirse, por favor, háganlo. Por favor, Lorena, lidéranos con una oración final. Bueno, pues tenía aquí una preparada que es una oración a la Reina del Divino Querer. Yo les mando la oración porque es una oracioncita corta para pedirle la bendición a nuestra Madre. Entonces, en el Perfecto. del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Madre mía hermosa, que estás en el cielo, haz que tu Jesús no ofenda jamás. Por tanto, no permitas que jamás me separe de la divina voluntad. Reina del divino querer, tómame en tu regazo materno y enséñame a vivir solo de voluntad divina. Reina soberana, viviendo en la divina voluntad, te pedimos para mí y para todos tu santa bendición. Descienda esta como celestial rocío sobre todos los pecadores y los convierta, sobre todos los afligidos y los consuele, sobre el mundo entero y los transforme al bien, sobre todas las almas del purgatorio y extinga en ellas el fuego que las quema. Que tu bendición materna sea prenda de eterna salvación para todas las almas, así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y ya sabes que este es también tu canal, puedes regresar cuando quieras. Muchas gracias. Empezamos desde hoy, entonces, con mucha alegría. Los invitamos a todos. Bueno, Que pues tengan muchas bendiciones a todos y que Dios los bendiga a todos. Seguimos unidos en la divina voluntad. un mes de mayo para todos. Amén.